¿Qué tal amigos? Feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Felices y contentos de que nos acompañen a esta hora. Ofrecemos y somos responsables entrevistas y análisis equilibrados con personajes de la vida nacional, políticos, económicos y sociales. El pasado 1 de mayo fue el Día del Trabajador. Felicitaciones a todos los trabajadores de Venezuela, en especial a los de Venevisión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. La noticia esperada llegó. El pasado miércoles, Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro anunció ante el país un aumento del salario mínimo integral a $130. ¿Cómo quedó el salario en Venezuela? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy con expertos en la materia. Nos acompañan Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera y economista. Muchas gracias. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FETRASalud. Y Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRASER. Bienvenidos, gracias por estar aquí. En principio, conocer de parte de ustedes qué opinión le merece este anuncio del presidente Nicolás Maduro, pero antes vamos a ver un video del jefe de Estado. Y hoy he decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a $130 el mínimo y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores indexados. Quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores. Nuevo ingreso mínimo integral. ¿Qué quiere decir integral? Y le vamos a dar la palabra a la dama, Tamara Herrera. Bueno, hay un concepto de ingreso mínimo integral que es la forma correcta de referirse, puesto que ya el salario propiamente dicho está en extinción. E incluso ayer en el anuncio, al hablarse del monto al que llega a 130 y nos enteramos que eso estaría compuesto por $90 en el bono contra la guerra económica y 40 en el cesta ticket que quedó sin alteración, suma los 130, o sea que el salario mínimo propiamente dicho no fue considerado y eso es consistente con la estrategia, digamos, de extinción de ese concepto que se ha estado manejando hasta que las condiciones permitan otra cosa que no se avisoran todavía, ¿no? Pablo, el bono de guerra aumenta de 60 a 90 y el cesta ticket 40, eso da los $130. Están los trabajadores, y vamos a decir de salud, que es tu área, ¿están contentos con este anuncio? Bueno, los trabajadores esperaban era un aumento de salario. No están satisfechos ninguno, ni inclusive los que pueden simpatizar hasta con el gobierno, y el presidente lo ha dicho muy claramente. O sea, ingreso. Él lo ha dicho, no es salario integral. Lo que significa el salario integral está tipificado en la ley, que tiene que ver con el salario base, las escalas salariales, en este caso las contrataciones colectivas, y entre los aguinaldos y las vacaciones se forma un salario integral. En este caso son 2 bonos, que el único bono legal en este caso es el ticket de alimentación, pues está soportado en la ley y está soportado en las contrataciones colectivas. Entonces, que la ley señala con claridad que es un almuerzo diario, y los $40 tampoco representan un almuerzo diario para los trabajadores. Ahora bien, hubo un aumento, por supuesto los trabajadores todos lo van a recibir, pero la ambición de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana es que se aumente el salario. Y para finalizar, fíjate, los trabajadores que se fueron de vacaciones, enero, febrero, marzo, abril y ya en mayo,
se van prácticamente sin bono vacacional. Y la ley establece el bono vacacional para disfrutar las vacaciones. Eso fue lo que quiso decir el legislador en este tema de las vacaciones. Entonces, con un salario de $3, los trabajadores de la administración pública, cuando cobran ese bono, tienen que quedarse en su casa, no pueden salir a ningún lado porque reciben una cantidad que es ínfima. Franklin, ¿qué nos puedes decir sobre este incremento del presidente Maduro? Sí, yo creo que tenemos... Que disculpa que te interrumpa, lo hizo en enero y ahora lo hace en mayo. Claro, yo creo que tenemos que ver el contexto de todos los anuncios que hizo el presidente, de manera que no es solamente el incremento de los $30 para hacer $130. El trabajador está percibiendo, aparte de esos $30, por supuesto lo que es el salario mínimo, que no está en extinción, sino que sencillamente estamos en situación de dificultades y progresivamente entraremos nuevamente a lo que tiene que ser estabilizar y mejorar las condiciones de ingreso salarial, propiamente dicho, de los trabajadores. Mientras tanto, en la situación que está el país, es un alivio el hecho que el presidente esté anunciando el incremento de unos bonos. Pues no podemos quedarnos nada más en el asunto de ese incremento. Ciertamente todos quisiéramos aumento de salario, pero nosotros tenemos que saber cómo está la economía, por qué Venezuela está en las condiciones en que está, a qué se debe, y ahora nuevamente incrementan, ya vamos allá casi a 1000 sanciones por parte del imperio norteamericano. Eso no es mentira. O sea, las sanciones tienen la responsabilidad de que no se haya podido aumentar más el salario Las mínimo. sanciones tienen la responsabilidad de que sea permanentemente la industria petrolera objeto de bloqueo, de sanciones, de sabotaje a nivel internacional. Las sanciones tienen la responsabilidad de que no se permita desarrollar una economía en condiciones favorables como pudieran estarlo haciendo otros países. Sin embargo, aquí, gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo valiente de Venezuela y de algunos empresarios y empleadores que apuestan también a la patria, estamos desarrollando una recuperación pequeña pero importante desde el punto de vista de la economía. Ahora, Margarita, tendríamos que referirnos también a lo que el presidente habló del banco, la transformación del banco digital para la clase obrera, que va a ser dirigido por los trabajadores y las trabajadoras. Eso es un anuncio importante. ¿Un banco para qué? Un banco para reimpulsar las cajas de ahorro, un banco para desarrollar conjuntamente con el Banavid lo que serían proyectos de vivienda, un banco para desarrollar créditos y que permitan impulsar los emprendimientos, de manera que ese es un anuncio importante. La aprobación ayer del presidente, la firma de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, donde los trabajadores por primera vez van a formar parte del Consejo Superior de Vivienda, tanto nacional como estatal y a nivel regional y municipal, significa un avance que estén los trabajadores allí. Van a estar ahora representados en el Banco de la Vivienda, que anteriormente no estábamos representados, para que haya una adjudicación más justa, más equitativa para los trabajadores y trabajadoras. Esos son anuncios importantes. El hecho que el presidente haya hablado también de la recreación, la entrega del INCRED, de los Caracas. El desarrollo de los Caracas. Desarrollo de los Caracas, que además están muy adelantados. Y desarrollar, decía el presidente, que no solamente el salario, el trabajo, sino que la gente necesita realmente recreación. ¿Qué hace el Estado para ello? Está bajo la responsabilidad del Instituto de Recreación de los Trabajadores, el INCRED, crear una red nacional que le permita a los trabajadores, a través del sistema Patria, el surgimiento o el suministro, el financiamiento de planes recreacionales y turísticos para la clase trabajadora. Y así como eso hizo otros anuncios también. Tamara, ¿cómo impacta este anuncio en el sector económico? ¿Habrá el crecimiento esperado? Fíjate, yo creo que una de las cosas importantísimas a tener en cuenta, y tanto importante lo considero, que creo que todas las cosas a las cuales aspiramos y las cosas que acaban de mencionar pierden sentido, pierden fuerza si tú no tienes la economía con la fortaleza necesaria para proveer el ingreso que necesitan los trabajadores o las condiciones de vida mínimas que necesitan los trabajadores. Entonces, cuando vas creando estas cosas y das espacio a los trabajadores, como bien acaba de decir, si no tienes la economía fuerte, no hay ni siquiera presión salarial que sirva.
Para mí la presión salarial y la presión de los trabajadores y de los ciudadanos en general debe ser a solicitar el fortalecimiento de la economía. Entonces, esta es una economía que no se puede dar el lujo de dar el salario que se merece, porque está absolutamente debilitada por una combinación de factores, de la propia gestión, de las sanciones, y de ella hay que salir y se puede salir. Y creo que el gobierno tiene una lista de opciones vastísima por delante hace mucho tiempo para realizarlas, para crear la confianza necesaria para que tenga las inversiones de envergadura y que no sean cosas casuísticas, un pedacito aquí, un pedacito allá. El tamaño que tenemos es tan pequeño que no hay economía que pueda proveer de ingresos tributarios al gobierno, no hay gobierno que pueda dar el salario público que se merece, que dar el servicio público que se merece, y todo eso pasa por un fortalecimiento de la economía. Así que la presión y la solicitud al gobierno debe ser hacer toda la lista de cosas que hacen nuestros vecinos. Los países vecinos, todos tienen legislaciones más apropiadas, apertura, transparencia en la información, rendición de cuenta, presentación de las estadísticas de gestión, tienen sus propias leyes, tienen un marco legal y un funcionamiento legal confiable. Cuando tú haces eso, y lo hacen todos los países vecinos en distinto grado, pero todos son nuestros competidores. Entonces, ¿cómo vamos a esperar a tener la frustración de un año tras año de que el salario en la práctica se extingue? Y el gobierno ha estado realmente haciendo cambiar el concepto del salario, ampliándolo para entender que por vía de especias también es salario. Todo eso es cierto, pero lo más cierto de todo es que hay una insuficiencia por una debilidad de la economía que hay que fortalecer a toda costa, y para eso hay que funcionar en lo político, en lo legal, en lo económico, seguir remando. Muchas cosas están en la buena dirección, pero no con suficiente fuerza, ni decisión, ni orquestación para mostrar un interés por el país y no por ningún bando. Esa es mi preocupación básica, en realidad, para el país. Pablo, ¿cuánto aspiran ganar los trabajadores? No me respondas ahorita, vamos a hacer una pausa. En nuestra mesa de análisis estamos debatiendo sobre el incremento del salario mínimo integral. Quédese allí, ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando el anuncio del presidente Nicolás Maduro de un aumento del salario mínimo integral. Habíamos dejado una pregunta en el aire para Pablo, y es ¿cuánto aspiran a ganar los trabajadores? Bueno, los trabajadores aspiran a ganar lo que señala claramente en el artículo 91 de la Constitución, un salario digno y suficiente para resumir el artículo, eso es lo que aspiran, o sea, un salario que les permita vivir con dignidad. Y el tema del salario, inclusive yo siempre lo digo, es el tema más político que hay en este país, e inclusive es una de las grandes debilidades del gobierno del presidente Maduro. Primero, las prestaciones sociales. Nosotros tenemos casos en la salud de compañeros que han ido a revisar si les pagaron sus prestaciones con más de 30 años, porque nosotros en la salud trabajamos 30, 35, 40 y hasta 45 años se prestan de servicio. Y resulta que le dicen, ya las cobraste, y no se dieron cuenta. Porque lo que multiplica tanto el contrato colectivo en las cláusulas económicas como las prestaciones sociales es precisamente el salario. Un salario de $3 al mes, por supuesto, no causa ningún impacto en lo que realmente es los trabajos. Cuando dice Tamara el tema de que el salario se está extinguido, bueno, es que el salario es el motivo inclusive hasta por el que hemos perdido el bono demográfico en el país, que son los jóvenes que se han ido a otras latitudes a buscar ingresos en otros países para poderle mandar algo a su familia. El tema no es, o sea, todo lo que puedan dar desde el gobierno, que si el banco, todas estas cosas, estos programas, son importantes, pero vamos al fondo del asunto, porque resulta que el que lleva el peso de la crisis es precisamente el que trabaja. Y cuando hablamos del que trabaja, tenemos que hablar de un sector que lo nombra mucho el presidente Maduro, que son los obreros, y resulta que, por lo menos en la administración pública, son los que están en las escalas muy bajo, la camarera, el aseador. O sea, esa gente es la que sufre.
inclusive el tema del pasaje es agotador, tienen que caminar. Yo he visto salir trabajadores de hospitales caminando hasta 2 kilómetros para agarrar el carro, porque resulta ser que no tienen para pagar 3 y 4 pasajes que a veces pagan. O sea, hay una realidad en el país que tenemos que abordarla, que tenemos que discutirla. Entendemos todo el tema económico, el tema de las sanciones. Yo he hecho inclusive, yo firmé hasta una carta por el tema de las sanciones, porque no estoy de acuerdo, y la firmaste tú también, Tamara. Ahora bien, en este momento resulta que se vendía el petróleo, no se vendía en el precio, un porcentaje mucho menor, porque había sanciones, pero esas sanciones también fueron, de alguna manera, les dieron unas licencias y ahora sí lo están vendiendo al precio correspondiente. Entonces yo creo que el esfuerzo debe ser mayor. O sea, el esfuerzo, vamos a repartirnos la crisis. En el caso de los empresarios, yo les comentaba, los chinos le pagan 40, 30 dólares semanales a los trabajadores, pero resulta ser que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces la carga horaria no la vamos a revisar, y así hay muchas empresas que realizan el mismo proceso. Entonces, inclusive la propuesta de congelar el salario en el año 2022 fue de Fedecámara, y es la propuesta que asumió el gobierno. O sea, congelar el salario para bajar el déficit fiscal. También el gobierno tiene la necesidad de tomar medidas de austeridad y no se toman. Aquí vemos casos, y yo lo digo con mucha seriedad, de compañeros que tienen cargos y bueno, y tienen escoltas, tienen carros muy costosos, y esos son gastos del Estado. Entonces hay más de 24 ministerios, 24, no sé cuántos hay. Entonces necesariamente hay que tratar de repartir la crisis, no solamente que la paguemos los trabajadores o el personal obrero. La crisis tiene que ser repartida entre empresarios, que también el empresario te dice, yo no puedo pagar tanto de salario porque resulta que puedo quebrar la empresa, pero entonces ellos sí viven bien, ellos también viven chévere, viven cómodos, pero ese obrero que produce, ese que permanentemente está todos los días saliendo en la mañanita a trabajar, es el que sufre el golpe de la crisis. El golpe de la crisis que en este momento en Venezuela es muy duro, sobre todo para la clase obrera. Franklin, ¿se debería disminuir la burocracia? ¿Apretarse el cinturón en el gobierno? Bueno, siempre es conveniente que haya una reducción de la burocracia cuando hay exceso de cargos, ¿no? o de altos salarios para algunos funcionarios. Pero yo diría que el tema ahorita está fundamentalmente enfocado en 3 aspectos, Margarita. El primero tiene que ser la producción. Este país no va a salir adelante si no hay producción y productividad, y en ese sentido yo siento que la clase obrera ha venido dando un ejemplo de madurez, de responsabilidad, de compromiso. El hecho de estar elevando la producción petrolera significa que hay un compromiso de los trabajadores, tanto en el sector petrolero como gasífero y petroquímico, pero además de eso, en las empresas básicas de Guayana y en todos los sectores productivos. El hecho de que se esté fortaleciendo los consejos productivos de trabajadores, que es una propuesta que ha tenido la Central Bolivariana de Trabajadores y que hemos venido impulsando, cada día están más organizados los trabajadores en el sector privado y en el sector público para lo que es el empoderamiento del conocimiento en el proceso productivo, y eso también viene dando resultados. El hecho que más del 70% de los productos CLAP en este momento no son importados, sino que están produciéndose acá en Venezuela, y anunciaba el presidente también dentro de las medidas el fortalecimiento de los CLAP obreros, que bastante falta que hace, creo que es una medida importante. El segundo aspecto, creo que tiene que haber una sinceridad entre el sector empleador y nosotros los trabajadores. Es mentira cuando el sector empleador plantea, por ejemplo, aumento de salarios cuando ellos dentro de sus empresas le pagan al trabajador en divisa, pero una especie de bono. Pero cuando lo van a liquidar, que van a votar al trabajador, le pagan en función de bolívares, de lo que es el salario mínimo. Entonces ahí no hay una verdad. No son sinceros también cuando hablan de una situación salarial en el país, cuando muchos de ellos han sido responsables de la situación de crisis que vive este país. O es que nosotros nos vamos a olvidar porque estamos en las condiciones en que estamos. O nosotros decimos, sí, claro, todos los trabajadores tenemos derecho a un mejor salario, pero ¿por qué no tenemos ahorita un mejor salario? No tenemos un salario como teníamos cuando estaba el comandante Chávez, que era uno de los mejores salarios de América Latina, precisamente por todo y que siguen ahorita todavía algunos personeros
del país, llamando a más sanciones y a más bloqueo y a más situación que sigue complicando el sector de la salud, el obrero, el trabajador, el humilde viejito, el de su pensión, las amas de casa y todo eso. Por cierto que no se nos vaya a ir el tiempo sin anunciar o hacer referencia a lo que dijo el presidente, porque se presentó ya el jueves un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. De eso vamos a hablar ahora, de eso lo tenemos aquí. Okay. Tamara, ¿sigue siendo, a pesar de un incremento a $130, uno de los salarios más bajos de Latinoamérica? Sí, indudablemente lo es. Basta ver el costo de la canasta o cualquiera de nuestras Senda mediciones. establece 525, entre 525 y 550. Y la aspiración, la canasta familiar. esas aspiraciones que son totalmente justificadas, yo creo que una de las cosas que cuando nosotros seamos capaces de verlo esto como un problema nacional, como estamos creo que empezando a verlo, es si tú tienes presente que aquí se llegó a una hiperinflación, y cuando menciono esto no es para cambiar de tema, sino porque eso barrió con las prestaciones y el seguro social, es decir, eso esfumó el valor del dinero y de cualquier ahorro que cualquier persona tuviera, y ahora hay que crear una nueva ley para ver cómo se restablece eso. Eso fue por mala praxis económica. El gobierno en la decisión que tomó ayer fue una decisión dentro de un contexto político electoral que fue muy conservadora, y les voy a decir, está cuidando la meta de inflación. Lo malo de todo esto es que lo prolongado de este ajuste económico ha recaído en una mayor proporción en los trabajadores, pero todas las condiciones que han hecho emigrar o que hacen que las empresas estén trabajando al 5, al 10 o al 20% de capacidad, eso quiere decir que es una economía que no llena los espacios para emplear. Entonces, solo les doy un ejemplo. Se ha hablado por ahí que el salario mínimo podía de una vez ser de parte del gobierno $100. Cuando yo hago esos números en el fisco, ya tengo a las puertas anunciada una hiperinflación, a la cual no se le puede hacer frente, salvo que tú hayas logrado flexibilizar y negociar con premura y sinceridad la flexibilización de sanciones. Entonces, ahí vas a destruir de nuevo el salario real y viene otra espiral de miseria como la que se ha vivido ya en distintas ocasiones. Entonces, es mejor que sepamos, así como el gobierno en silencio sabe lo que hizo mal y no va a volver a hacer, que todos podamos sumar en la dirección correcta, porque no sirve de mucho, es decir, es valiosísimo que tengamos la representación laboral, pero si no tenemos el músculo con lo cual llegar, ¿para qué me prometes casas? O sea, estamos en un tamaño que no es capaz de sostener a este país. Tenemos que hacer los cambios para hacernos sexy, comparados con el resto de los países que tenemos cerca, Colombia, Perú, Chile. Todos esos países tienen condiciones que invitan a construir y producir más. Y nosotros lo que tenemos es una cantidad de oscuridad y parcialidad, y eso hace muy difícil. La gente cuando asoma las narices a un país para ver si va a invertir, quiere ver las cifras, no hay cifras. Quiere ver el marco legal, pero esto está vigente, pero no lo están aplicando porque ya saben que esa ley no sirve. Bueno, pero está ahí escrita. Entonces, ¿sabe? Es como que quedan pendientes cosas importantes. No hay el coraje político, ideológico de asumirla, de convocar nacionalmente y remar todos en una misma dirección. Entonces, mientras eso no ocurra, nos vamos a estar satisfaciendo o frustrando con anuncios como este. O sea, en los pronósticos nuestros, este era el pronóstico. Este era 0 aumento salarial y $25 o $30 de incremento. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede sostener ahora sin sacrificar la meta inflacionaria. Pero vamos a seguir a un sexto y séptimo año en este mismo esquema de restricción. Tienes que producir estímulo, y estímulo a traer capitales, no un poquito para ti y un poquito para mí, no, un torrente de capitales. Cuando Venezuela se abra y negocie como debe hacerlo, el cielo es el límite. Otra vez nos queda pendiente, Pablo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos analizando el tema del incremento salarial. Ya venimos, quédense allí en Abriendo Puertas.
Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando el tema del salario mínimo de los venezolanos. Había quedado pendiente, Pablo. Te quiero preguntar algo. Eso es un incremento en el sector público, pero en el sector privado, ¿cómo queda el sector privado? Bueno, en el sector privado están en la obligación de pagar el ticket de alimentación o el cestaticket, que son los $40. Ellos tienen... Pero eso no ha salido en la Gaceta. Bueno, lo del ticket es legal, tiene el soporte de la ley. En el caso de las empresas privadas, porque en el público tiene el soporte de la ley y de las contrataciones colectivas. Ahora bien, según los empresarios, dicen que ellos pagan por encima de lo que está pagando Sí, según el Observatorio Venezolano de gobierno. Finanzas, las remuneraciones en el sector privado rondan los $225. Bueno, eso por lo menos nosotros hemos hecho algunos estudios, y como lo dije anteriormente, vamos a empresas, hay muchas empresas medias, pues, farmacias, el tema de los chinos y otras más, supermercados, y hay entes de este tipo que no pagan esos 225, o sea, es un gran porcentaje. Pagan semanal entre 30 a $40 y por supuesto no le alcanza en este caso a ese trabajador privado. La vigilancia, pues, entes donde hay vigilantes privados. O sea, aquí hace falta que el gobierno en ese aspecto, junto con el movimiento sindical, hagan un trabajo más profundo dentro de lo que significa la relación laboral en el sector privado. En el patrono en Venezuela es el gobierno y es el ente privado. Y resulta que tú ves ahorita, pues, como yo hablé de la repartición de la crisis, la mayor crisis es para los trabajadores. Inclusive cuando hay algo novel, yo recuerdo que en el año 2000, cuando llegó en aquel tiempo la alcaldía Alfredo Peña, ahí votaron 3.000 trabajadores. En el caso Milei, allá en Argentina, votaron 50.000 trabajadores. O sea, se pretende bajar el déficit a costilla de los trabajadores. Entonces, en lo económico, ¿cómo hacemos y cómo discutimos para que el peso siempre no nos caiga a la clase obrera y a la clase trabajadora? En el caso nuestro en Venezuela. O sea, si nosotros somos los que producimos, ahí vamos, ¿cómo logramos entre todos sacar el país adelante? Eso es una gran discusión que hay que dar. Nosotros inclusive hablamos del ADN Venezuela, el Acuerdo Democrático Nacional. Venezuela la salvamos entre todos. Y eso es una gran necesidad, entender lo que significa el diálogo y por supuesto el entendimiento. Franklin, medidas para el sector privado. Cuando ustedes se reúnen a analizar la situación del salario en Venezuela en su conjunto. Sí, mira, acaba de dar el día jueves la Central Bolivariana de Trabajadores una rueda de prensa precisamente donde asume el liderazgo en la defensa de los trabajadores del sector privado. ¿Por qué? Porque estamos observando algunas cosas en el sector privado. El empleador le paga al trabajador especie de bono en divisa, pero el salario que aparece en nómina sigue siendo en bolívares, 130 bolívares. Si ese trabajador renuncia o si es despedido, sencillamente entonces le paga en razón de bolívares y no en razón del ingreso que realmente le está pagando. Hay un primer elemento allí. Segundo elemento, el asunto de la estabilidad. En Venezuela hay un decreto de inamovilidad laboral que tiene que ser respetado por parte del patrono, tanto público como privado, y observamos en algunas oportunidades cómo se producen despidos en el sector privado, cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen conciencia política y tienen formación, saben hacia dónde tiene que dirigirse realmente su esfuerzo, porque al fin y al cabo lo que hacemos los trabajadores es vender nuestra fuerza de trabajo. Ahí es un elemento que es significativo. El sector privado debe incorporarse con fe, con esperanza, con confianza en lo que es el impulso y el desarrollo del país. Estábamos conversando con algunos empresarios que están representados en la Asamblea Nacional, donde ellos dicen que ellos están observando la creación de algunas condiciones favorables para el crecimiento económico. Aquí se habla, por ejemplo, del control cambiario. Aquí se habla del fortalecimiento del bolívar. Aquí se habla de lo que Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que tiene un crecimiento económico. Pequeño, sí,
pero Colombia, México, Chile, otros países no tienen las sanciones que tiene Venezuela y el asedio que tiene permanentemente contra nuestro país. Y sin embargo nos estamos recuperando. ¿Gracias a qué? Gracias al esfuerzo de los propios trabajadores y del pueblo venezolano como una unidad estratégica, una unidad no solamente coyuntural, sino con una visión de país, con sentido de pertenencia, con compromiso, que tenemos que sacar esta patria adelante, más allá de lo que pueda constituir un hecho de coyuntura. Ahí están las elecciones presidenciales. Se acerca un proceso electoral, yo estoy convencido que Venezuela va a demostrar una vez más su madurez política, su responsabilidad democrática, el funcionamiento de una institución electoral que garantiza realmente la transparencia para que todos los venezolanos y venezolanas nos expresemos. Ahí están unas propuestas de unos candidatos que ya el pueblo tendrá la oportunidad de evaluar, porque el tema no es solamente económico, el tema también es político, el tema también es social. El tema también es de confianza. Yo tengo fe en el pulso del presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro. Él mismo ha dicho permanentemente, soy un hombre de diálogo, de paz, bienvenido. Hay inversiones extranjeras que están llegando. El crecimiento, hablamos con los trabajadores petroleros, Margarita, y el crecimiento de la producción no es mentira, es un hecho público, notorio, comunicacional. Y hay compromiso de seguir creciendo a través de eso. El crecimiento de la recaudación de impuestos sobre la renta, lo decía el propio José David Cabello, el del CENIAT, se viene incrementando cada vez más y hay una dinámica en el país que genera condiciones de confianza, de estabilidad y de compromiso para que entre todos podamos sacar adelante el país. Y eso me lleva a una pregunta, la recaudación del CENIAT. ¿Ustedes creen, y quiero una respuesta corta porque nos tenemos que ir al corte, que hay recursos suficientes en el Fisco Nacional para incrementar el salario? La recaudación interna que acaba de mencionar, es una recaudación que cubre más o menos el 50-60% del gasto actual. El resto de la recaudación tiene que ser cubierto con recaudación petrolera, por eso es que uno tiene que insistir en que la flexibilización de sanciones y las negociaciones continúen. Y quisiera que en algún momento me permitas aclarar algo que es muy arriesgado, que quede mal entendido. Él hace referencia a los pagos en dólares, que son referencia en dólar, igual que la referencia en dólares que se acaba de anunciar en los bonos. Ya esa referencia en dólares es inevitable, pero la dolarización de hecho y el pago en divisas es otra historia. Y cuando se hacen las liquidaciones, efectivamente en el sector público y en el sector privado, se toma en cuenta el contravalor de la moneda en el momento en que se va a hacer cualquiera que sea la liquidación. Me preocupó un poco que se diera a entender un manejo que no es tal, porque hay una estrechez en todos los casos que es preocupante, pero tanto el sector público como el sector privado tienen referencias y pagos en bolívares, y cuando pagan en dólares, hacen muchas veces el equivalente en dólares y en bolívares, pero usan el contravalor. Si no, vamos a distraer la atención de la solución de los problemas si no se entiende bien eso. Tenemos que hacer otra pausa al regreso. Bueno, Pablo, otra vez quedaste ahí porque estás en el medio. Estoy en el medio, y sí. Franklin para que le responda a Tamara. Ya venimos, amigos. Continuamos en Abriendo Puertas. Aquí, quédense aquí. Ya venimos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas analizando el tema laboral. El gobierno también llevó a la Asamblea Nacional, y eso lo hizo el pasado jueves, una ley que establece aporte mensual de los empresarios para subir las pensiones. ¿Cómo sería su aplicación? Vamos a comenzar con Franklin, que además es diputado y debe saber exactamente, y se le va a dar urgencia parlamentaria. Claro, fíjate, entre los anuncios que hizo el presidente de la República, una de las cosas que él dijo es écheme una ayudadita, es decir, la carga que hay, como María Bolívar, sanciones, una ayudadita como María Bolívar. Vamos a ayudar al presidente, y dijo el sector privado tiene que ayudarnos en esto también, con el asunto de las pensiones. Y nosotros necesitamos incrementar las pensiones, porque como hemos venido diciendo aquí, el peso más fuerte lo tiene la clase trabajadora, y en este caso también los jubilados y pensionados. En el caso de las pensiones se está planteando una ley que permita una recaudación para que ese dinero que aporta el sector empleador privado vaya
a satisfacer necesidades de ingreso de los pensionados de este país. Son muchos, son casi 5 millones o quizá un poco más. 5.500.000 Sí, tenía yo. Estamos hablando de un número importante y creemos que esta ley, que además fue presentada en la Asamblea Nacional, que tiene urgencia legislativa, pero que además de eso se va a debatir con el sector empleador, ahí hay unas propuestas. ¿Cómo lo vamos a construir? Como hemos venido construyendo todas las leyes en esta Asamblea Nacional, con la consulta popular, con el debate. Seguramente vamos a tener que montar foros inmediatamente con el sector empleador, con los empresarios. Seguramente se va a escuchar la opinión de Fedecámara, de Consecomercio, de Conindustria, que es importante también para que ellos hagan los aportes necesarios a esta ley. Pero creo que de todo punto de vista, Margarita, es una ley justa, oportuna. Estamos hablando del principio de la distribución de la riqueza con justicia social. El Estado venezolano destina más del 70% para la inversión social. Y uno de los grandes programas exitosos del presidente Maduro también es el 1x10 del buen gobierno. Si vieras tú en los sectores populares cómo se está cumpliendo con esa tarea, cómo la gente tiene acceso a equipos médicos, a operaciones, a suministro de medicina, sillas de ruedas, bastones, colchones antiescar. Un esfuerzo que se viene haciendo. Él dice lo siguiente: si hay tantas sanciones contra la República, nos afectan a todos. Entonces todos debemos tener un poquito de carga en la responsabilidad de sacar el país adelante. Es allí donde se planteó esta ley que se va a discutir con el sector empleador, pero que desde ahorita considero como dirigente sindical que no debe ser ninguna medida que impacte el aspecto económico de los empresarios, ni que tiene que traer como consecuencia hiperinflación, que tiene que ser como consecuencia remarcaje, ninguna de esas tendencias retrógradas que se utilizan a veces para perjudicar a la gente. Vamos a ver el siguiente video con las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Un aporte especial. ¿Para qué? Para proteger las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo criminal. Un aporte especial basado justamente y calculado en base a la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales. Allí está calculado este aporte especial y es una ley que contempla además el rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela. El economista Luis Olivero señala que las empresas ya tienen una gran carga fiscal y que son tiempos difíciles. ¿No le parece una buena idea esta ley? Vamos con Tamara y después vamos con Pablo. Yo creo que la primera cosa que hay que aclarar es el hecho de que esa ley ocurre o se plantea porque prácticamente no hay nada, ninguna capacidad de sostener a los pensionados. Para opinar sobre la ley misma hay que ver cómo queda escrita y si es realista. El comentario que hace Luis Olivero es importante prestarle atención porque uno de los problemas que tiene el país, esto no es un problema del gobierno o del sector privado de los trabajadores, uno de los problemas que tiene este país es que no hay una contribución fiscal suficiente y el gobierno presiona creando tasas, impuestos, etcétera, etcétera, y el país pierde una pérdida de competitividad muy importante. Entonces, a él le preocupa con mucha razón que esto vaya a aumentar los costos y vaya otra vez a restar esa competitividad, porque Venezuela, los productos venezolanos están siendo desplazados por la importación, aunque entren con aranceles que han eliminado exoneraciones, han hecho una cantidad de cosas y sin embargo no hay capacidad de competencia. ¿Y cuál es la razón? El tipo de cambio sobrevaluado, el exceso de tasas que se monta, entonces como es insuficiente, presionas más, en vez de hacerla más amplio, más baja y que tenga un mayor alcance, porque si no vas a estar produciendo informalidad. Entonces, a esta ley me parece buena idea y que sea producto, como él menciona, de conversación, de contacto, que evidentemente tiene que haberlos habido ya, y es sobre una realidad nacional anormal y trágica, que es que no haya un nivel de pensiones apropiado. Pero para hacer un juicio de valor hay que ver cómo está planteada y cómo se administra, y su transparencia.
porque dinero que no se vigila y no se rinde cuenta, se pierde. Pablo, ¿qué opinión te merece esta ley? Bueno, si es una ley para aumentar las pensiones, por supuesto que estoy de acuerdo. Y las conversaciones tienen que ser entre los patronos, el privado y el público. Eso es una ambición que tienen los pensionados venezolanos, que lamentándolo mucho dentro de lo que significa el trabajador activo y el pasivo, ellos están por debajo en el ingreso. Y resulta ser que cuando se llega a estas edades, es que más se necesita. ¿A qué está anclada la pensión? Al salario mínimo. Y deberíamos, dentro de lo que puede ser una discusión, más bien fijar una pensión donde el pensionado, el hombre que trabajó tantos años, bueno, tenga un techo que no sea inclusive superior hasta del trabajador activo, porque se necesitan los sartán, la cantidad de medicinas. Hay otra situación que se presenta con la seguridad social en el país. No tenemos seguridad social. El seguro social, que fue un ente que de paso es de nosotros los trabajadores y lo maneja en este caso solamente el Estado o el gobierno, bueno, no nos da esa seguridad, ni en pensiones, ni en recreación, ni en vivienda. O sea, la seguridad social en Venezuela también es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta. Una cosa importante, Franklin, que hablaste de la inamovilidad. En el sector público, el decreto de inamovilidad lo dicta el presidente de la República y cualquier funcionario aplica una cuestión que se llama cambio de modalidad de pago. Y con eso han despedido, porque es un despido, te suspenden el salario, vas a la inspectoría, cuando llega a la inspectoría ganas el caso y va ese funcionario y dice en la inspectoría, no, yo no lo recibo, y te mandan a tribunales. Eso es un delito. Y eso está pasando, eso se lo he denunciado yo inclusive al ministro del Trabajo anterior, a Francisco Torrealba. Son denuncias que se han realizado. O sea, el tema laboral en Venezuela tenemos que revisarlo con gran profundidad, con mucha seriedad. El tema laboral en Venezuela, lo vuelvo a repetir, la crisis nos la zumbaron a la clase, así como le zumbaron la cruz a Jesucristo. Así es la crisis para los trabajadores venezolanos. O sea, algo muy difícil, se vive con mucha dificultad en el país. ¿Y para qué es un gobierno? Bueno, los gobiernos tienen que buscar la forma de darle bienestar a la gente, y la política no puede servir, la política no puede servir para que un país se hunda. La política tiene que servir para que un país progrese, y eso es lo que andamos buscando de alguna forma. Dame un minutico porque quiero aprovechar y aclarar aquí desde tu programa, el pasado miércoles, una marcha permisada, porque nosotros cada vez que hacemos una actuación pedimos el permiso y acordamos con la PNB. La marcha era hasta Plaza Venezuela. Cuando íbamos llegando, habían unos grupos de izquierda que vienen, por supuesto, del gobierno también, y ahora están bravos con el gobierno. Esos grupos tuvieron una confrontación con unos motorizados. Entonces anda un youtuber por ahí, no sé, un influencer, que a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, habla así, y dice que el culpable de lo que pasó es Pablo Zambrano y el hijo. Y yo nunca llegué hasta el sitio, nunca llegué hasta el sitio. Y mi hijo fue el que se acercó y ayudó a la policía, más bien para que la confrontación no existiera. Entonces, para que eso quede claro, porque no me pueden involucrar en cosas que no correspondan. Y voy a hacer la denuncia ante el fiscal general de la República. Yo quisiera aclarar brevemente, Margarita, si tenemos un chancecito. Sí, cómo no. Yo no dudo que puedan suceder algunas situaciones, lo que está diciendo Pablo, en cuanto a denuncias de uno que otro despido, pero no es una política del Estado venezolano despedir a los trabajadores, no es una política del Ministerio del Trabajo enrollar o confundir a la clase trabajadora para que no defienda sus derechos. El ministerio cumple, Franklin, Ahora, el ministerio reengancha. Yo digo que tiene que haber permiso, tiene que haber también ahí un movimiento sindical que represente a la clase obrera, que haga los reclamos de manera oportuna, que los asesore desde todo punto de vista, y no una burocracia sindical que a veces ni siquiera se le ven algunas oportunidades trabajando y luchando por los intereses del pueblo o de la clase trabajadora. Creo que es importante revisar también el trabajo, el papel de los sindicatos, que tienen que ser con una mayor formación, compromiso, liderazgo,
Creo que situaciones de este tipo son alarmantes, ¿no? Que el ministerio pueda tener una política, eso no es verdad que sea una política del ministerio. Que pudiera suceder esporádicamente, es allí donde tenemos nosotros que hacer la denuncia y eso pudiera ser uno de los puntos de coincidencia del movimiento sindical. Siempre lo hemos dicho, así como se reúnen los partidos políticos, el gobierno con los sectores de la oposición dentro y fuera del país, así como se reúnen los países en la CELAC, en el CARICOM o en Mercosur o en cualquier parte, los trabajadores también deberíamos tener un escenario de debate, de conversación, de diálogo, que es la cosa que nos une, que es la cosa que nos distancia. Bueno, porque este es un al fin y al escenario. cabo, sí. Pero tiene que tener el país, tiene que tener la economía que absorba personal, porque hay empresas que están trabajando esa capacidad, no pueden absorber el personal. El gobierno si quisiera tampoco, lo que hay que tener es una fortaleza económica para crear empleo. Por eso es que si todos no, el debemos reclamo salir, se queda claro, sobre lo que por ya eso es que el existe, esfuerzo no sobre tiene que lo ser que hay que conjunto. crear. Entre Franklin, todos pero esos sacamos son adelante con el miles de país. trabajadores que han despedido con eso el cambio de la modalidad de pago, violando el decreto de inamovilidad Pero es que laboral. y es que no es sostenible, la economía no puede sostener ese empleo porque la tienes que fortalecer. Ese es el problema de fondo. Que después se buscan esos subterfugios ilegales para hacerlo, es una parte del problema, pero el problema de fondo es que esta economía no tiene la capacidad para sostener a su propia población. Ese es el problema. Claro, es una donde economía de todos guerra. tenemos que tenemos que hacer los es una cambios economía necesarios. de guerra, es una economía Se nos bloqueada, acabó el tiempo, sancionada. lamentablemente. Muchísimas gracias a Tamara Herrera, Pablo Zambrano, Franklin Rondón por acompañarnos. Gracias. a ti. Gracias. Será hasta una Gracias, próxima Franklin. oportunidad Muchas porque gracias. este tema, Fabi. el tema económico, Gracias, mi amor. salarial Gracias. es importantísimo y afecta a todos los Gracias, venezolanos. Tamara. Un gusto. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen el próximo domingo, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Gracias por su compañía. Abriendo puertas.